El transporte de gases en la sangre. ¿Qué es? Es el traslado de oxígeno y de dióxido de carbono. El oxígeno va desde los pulmones hacia las células y el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones. Existen dos formas de transporte de gases en la sangre. El primero en forma disuelta, siguiendo la ley de Henry, la cual consiste en que cuando un gas está en contacto con la superficie de un líquido, la cantidad de gas que entrará en solución es proporcional a la presión parcial de ese mismo gas. Y también en forma combinada, como lo podemos visualizar en esta imagen. Además, cumple un correcto objetivo, que es el aportar oxígeno a los tejidos para poder realizar los procesos metabólicos y así eliminar el dióxido de carbono que es producido. Además, el transporte de gases se divide en dos, en el transporte de oxígeno y en el transporte de dióxido de carbono. En el transporte de oxígeno, este se difunde desde los alvéolos a la sangre capilar y se disuelve en el plasma. En esta forma disuelta se transportan 0,3 mililitros de oxígeno teniendo en cuenta 100 mililitros de sangre y se determina la presión parcial del oxígeno en el plasma, de la que depende la forma fundamental del transporte. Este transporte se divide en la disolución en el plasma, que contiene un 3%, y como oxihemoglobina de un 97%. Además, el principal sistema de transporte del oxígeno, contenido en un 98%, es combinado con la hemoglobina. Aquí se transportan 20 mililitros de oxígeno teniendo en cuenta 100 mililitros de sangre y se forma la oxihemoglobina. En este caso, la sangre arterial está habitualmente saturada con oxígeno al 97%, casi a un tope, mientras que la sangre venosa lo está a un 75%, un porcentaje más pequeño. Y la saturación de la hemoglobina es la proporción porcentual entre el contenido que hay del oxígeno y la máxima cantidad de unión. En el transporte de dióxido de carbono, la producción de dióxido de carbono se realiza en los tejidos como resultado del metabolismo celular. Es recogido por la sangre y es llevado hacia los pulmones. Aunque el dióxido de carbono es más soluble en los líquidos corporales que el mismo oxígeno, las células producen más dióxido de carbono del que se puede transportar y está disuelto en el plasma. Esto permite que la sangre venosa transporte el dióxido de carbono en tres maneras diferentes. La primera sería combinado con la hemoglobina en un 20% que penetraría la sangre que circula por los capilares tisulares, y este sería transportado en conjunto con los grupos aminos de la hemoglobina. En forma de bicarbonato, en cerca de un 75% que pasaría por los tejidos a la sangre, y esta sería transportada en forma de iones bicarbonato. Y por último, en solución simple, que al ser el dióxido de carbono muy soluble en el agua, la cantidad que es transportada en solución depende de su presión parcial. Aquí podemos ver el porcentaje que contiene el transporte de dióxido de carbono en la sangre. Además, junto a estas imágenes, podemos ver cómo influyen las presiones parciales en la entrada del oxígeno y la salida de dióxido de carbono en los glóbulos rojos, pues al unirse con una hemoglobina. Finalmente, la curva de disociación de la hemoglobina hace parte del transporte de gases en la sangre. Esto lo definiremos por tres partes. Primero, qué es la hemoglobina. Segundo, qué es la disociación. Y tercero, la curva de disociación. La hemoglobina es una proteína unida a un pigmento que es el responsable del color rojo característico de la sangre. Está situada en los hematíes. Esto pues hace que cada molécula de la hemoglobina esté formada por 4 subunidades proteicas y a su vez a una globina, que serían 4 átomos de hierro. En total, 4 moléculas de oxígeno pueden ser transportadas en cada molécula de hemoglobina. La hemoglobina a nivel alveolar permite que el oxígeno combinado esté en función de la presión parcial del oxígeno. Y la hemoglobina combinada al oxígeno constituye la oxihemoglobina. Aquí en esta imagen podemos ver una molécula de hemoglobina, el grupo hemo,
y cómo el oxígeno se fija a un hemo en la molécula de hemoglobina. Aquí podemos también decir que cuando la sangre arterial llega a los capilares de los tejidos, la hemoglobina libera parte del oxígeno que se transporta, es decir, que se produce una disociación. Aquí iríamos a nuestro segundo caso. Esto se produce porque pues la presión parcial del oxígeno en el líquido intersticial, que sería el líquido situado entre las células de los tejidos, es mucho menor que la del oxígeno de los capilares. Aquí damos paso a la curva de disociación, que es la relación entre la saturación y la presión de oxígeno, como lo podemos visualizar en esta imagen. Además, podemos hablar de dos efectos. El primero es el efecto Burn, que a un pH menor, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. Y el efecto Haldane, que es la desoxigenación de la sangre. Esta incrementa la habilidad de la hemoglobina para aportar dióxido de carbono. En esta gráfica se puede apreciar lo que mencionábamos anteriormente aquí, con la sangre arterial y la sangre venosa. Además, la curva de disociación tiene una relación entre la presión parcial y la saturación de la hemoglobina o la cantidad de oxígeno que es transportado. También podemos encontrar algunos factores que afectan a esta curva. Se dividirían en 5. El primero sería la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre. Este consiste en el aumento de concentración de dióxido de carbono y un desplazamiento de la curva a la derecha. El pH estaría relacionado al incremento de la concentración de hidrogeniones o descenso del pH, que provocaría un desplazamiento de la curva hacia la derecha igualmente. La temperatura corporal, que provocaría un desplazamiento de la curva hacia la derecha. La disfosfoglicerato, que sería la molécula que permite una concentración aumentada, al igual desplaza la curva hacia la derecha y favorece la liberación de oxígeno a los tejidos, y el monóxido de carbono, que es el que impide el transporte de oxígeno. En la curva de disociación podemos ver un grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aquí se presentarían las presiones parciales de oxígeno, que son las que hemos mencionado todo este momento. Se dividirían en dos, en el movimiento hacia la izquierda o el movimiento hacia la derecha. El desplazamiento de la curva hacia la izquierda sería el aumento de la afinidad o el descenso de la presión parcial, y el movimiento hacia la derecha sería la disminución de la afinidad o el aumento de la presión, como se puede evidenciar en esta imagen.